Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, 5 ya de noviembre del 2023, vamos a tratar un tema muy especial, muy exclusivo acerca de la salvación. Pero quiero decirles que los sacrificios y las buenas obras no salvan. Ese es el tema. Los sacrificios y las buenas obras no salvan. Y quiero leer la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que a la letra dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego sigue diciendo: porque de antemano fuimos hechos para hacer buenas obras. Todas las personas podemos ser buenos y así lo queremos. Hace algunos años alguien me llevó a una secta, un familiar, y entonces cuando llegamos el predicador, sabiendo que yo era pentecostés y que somos salvos por la gracia de Jesucristo, que es un don de la salvación a través de la fe, dice: bueno, esos que creen que son salvos por gracia, solamente los payasos son los que hacen gracias. Pero pues yo no dije nada, escuché y vi la ignorancia de esta persona que desconoce las Sagradas Escrituras. Pero por otro lado, también de donde yo salí, sabemos que si hacemos buenas obras y nos portamos muy bien, vamos a ser salvos, y que al morir nos vamos a un lugar de prevención que se llama purgatorio, y después a través de las misas, los rosarios, los novenarios, bueno, van a sacar nuestra almita del purgatorio para llegar a la presencia de Dios, y que vamos a ser juzgados por nuestras obras y por ellas vamos a ser salvos. No es cierto, nada de eso, y se lo voy a comprobar con la palabra del Señor, que al estar viendo este tema tan hermoso, debo de decirles que son insuficientes las obras para la salvación del alma. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los corazones. En esta palabra podemos nosotros entender dos cosas. La pregunta que hace Samuel a este pasaje dice que si nosotros se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Hasta ahí termina la pregunta. Y continúa: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los corazones. Mucha gente hoy en día cree que comportarse bien, o con hacer favores, o con cumplir con lo financiero en la iglesia, o con parar un templo, o ponerle piso al templo, o construir la plataforma, o llevar un equipo de sonidos, o cumplir con lo que a Dios le pertenece, creen que con eso ya pueden hacer lo que se les dé la gana, o lo que quieran. Bueno, porque dicen que Diosito no es malo, y Diosito no está mandando a nadie al infierno. Y es cierto, Dios no manda a nadie al infierno. El infierno fue preparado para Lucifer y sus ángeles, pero también para aquellos que pasan a ser de Satanás. Entonces, esto incluía a la humanidad que no quiere obedecer la palabra del Señor. Por eso Samuel, a escribir acá: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura del corazón, es decir, la conciencia de la vida. A veces podemos conocer mucha Biblia, podemos saber mucho de la palabra del Señor, pero no la vivimos. Hace algunos días alguien le decía: es bueno conocer y actualizarnos con el tiempo de hoy. Ustedes saben que no es como antes. Las escrituras empezaban a escribir en piedras. Eso vemos con Moisés allá en el Sinaí, en el libro de Éxodo.
Y más adelante con los pergaminos, los papiros, y bueno, allá en China, la prensa con Gutenberg, y luego más adelante pues ya vinieron algunos escritos. Vamos a avanzar, pero la palabra hoy en día pues ya no lo tenemos solamente en libros, no lo tenemos como está en esta Sagrada Biblia o esta Santa Biblia. No tenemos que ir a un diccionario, una enciclopedia para investigar, sí lo podemos hacer. Pero hoy en día tenemos las computadoras, los aparatos electrónicos, los celulares científicos, donde podemos meternos e investigar y ver todo ya sin necesidad de ir a una biblioteca. Bien, eso es cierto, pero ¿de qué le sirve al hombre conocer tanto? Saber tanto de la Biblia y hacer buenos planes de trabajo, buenos proyectos y tener visiones para, si no está la oración, el ayuno, el conocimiento de la palabra, ¿de qué sirve todo eso? Así que, ¿de qué sirve también para un templo de mármol, un templo de pura madera de acacia, de cedro, un templo de bronce, de oro, de plata? ¿De qué sirve? ¿Sí? En nuestro corazón no está el obedecer la palabra del Señor. Pero déjeme seguir adelante. El salmista David, en el capítulo 51, versos 16 y 17, quiero leer, dice: porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No estoy diciendo que no se puede hacer, no estoy diciendo que no podemos construir un templo de oro, pero eso no te va a salvar. Eso será pues galardoneado, premiado, porque el Señor claramente dice en su palabra que lo que nosotros edifiquemos y hagamos, sembremos aquí, eso vamos a cosechar. En Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahí mismo en Apocalipsis, el capítulo 20, encontramos del versículo 13 al 15, podemos encontrar donde dice que los libros fueron abiertos, ¿no? Entonces, y dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero luego dice: y fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en ese libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, por supuesto. Así que Dios lo que está demandando, y como dice el salmista, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. Él podía sacrificar no un cordero, no un becerro, muchos, docenas de corderos, de becerros. Pero yo lo podía hacer, dice David. No quieres holocaustos, pero dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios lo que quiere es un espíritu quebrantado, humilde, obediente, que pueda sujetarse a la palabra, ser fiel en la iglesia y cumplir con la palabra en tantos aspectos que no vamos a tocar hoy. Y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Dios jamás va a rechazar a alguien que venga y con un corazón contrito. Hay un pasaje por allá del publicano y el fariseo. El fariseo decía: oh, yo ayuno toda la semana, oro 2 veces al día y no soy como aquel que está allá, no. Y entonces aquel publicano pues se sintió tan humillado y dijo, se inclinó y dijo: no soy propicio, no soy propicio de ti, oh Señor. No se sentía digno, y Dios recibió ambas oraciones, pero primeramente el de aquel que fue humillado, aquel que se acercó con un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros venimos ante Dios humildes, es decir, humillados, obedientes, sujetos a la palabra, vamos a encontrar que Dios acepta esa ofrenda, Dios acepta esa oración, Dios acepta ese sacrificio. Él ve lo que hacemos y lo que no hacemos. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero, eso no quiero ya, dice el Señor. Hastiado estoy.
¿no? Sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya no quiero sangre de bueyes, de ovejas, de machos cabríos. Ya estoy hastiado, estoy hasta aquí. Dios no quiere tanta pompa para la humanidad. Mira, hoy en día creen que con ofrecer lo que traen o con portarse bien van a lograr la salvación. Dios quiere un sacrificio propio, donde tú puedas nacer de nuevo, ser una nueva criatura, sujetarte a la palabra, sacrificarte. Es decir, muchas veces estamos cansados, enfermos y no queremos ir a la iglesia. Pero si tú vas, ese sacrificio que tú haces, Dios lo toma en cuenta. Y probablemente no ibas a sanar, pero allá Dios te va a sanar. Probablemente no ibas a tener lo que piensas conseguir, pero si vas, Dios te lo va a dar y al doble, al triple. O sea, Dios nunca se queda con nada. Él puede bendecir tu vida cuando tú te sacrificas. Sí, hay que ayunar, hay que sacrificarse. No estoy diciendo que cuando estás en ayuno vas a decir, estoy en sacrificio. Muchos dicen eso, pero no es correcto. Después hablaremos del ayuno. Simple y sencillamente sacrificamos nuestro cuerpo para abstenernos de comer y de tomar cualquier líquido, ¿no? No en el ayuno de Daniel ni de esas cosas, no. El ayuno de Jesucristo, el ayuno que Jesús realizó y enseñó, es la que nosotros vamos a ayunar. Abstenernos de todo alimento, de todo líquido, de agua, de fruta, de todo aquello. Así que, aunque no es el tema, al ver Dios el sacrificio que tú haces, Dios está recibiendo como cuando aquella viuda recibió la ofrenda de la viuda y lo catalogó como, lo calificó como la que dio más, siendo que dio nada más 2 blanquitas y el rico dio una bolsa, una talega de monedas, pero Dios dijo, esta dio más porque esta lo dio todo. Cuando nosotros venimos con el corazón humillados, con todo el alma, el cuerpo y el espíritu, Dios recibe esa ofrenda. En el libro de Oseas, capítulo 6, dice Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que Oseas le está diciendo al pueblo, porque misericordia quiero. Dios quiere que seamos misericordiosos, bondadosos, que seamos nosotros caritativos, que seamos nosotros gente que pueda ayudar al prójimo, gente que pueda hacer algo en la obra del Señor y no sacrificios, dice el Señor. Quiero gente caritativa, gente buena, gente amorosa. No quiero sacrificios solamente. Y la palabra del Señor dice, conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que la conozcamos. Quiere que ofrezcamos también ofrendas, holocaustos de lo que nosotros sabemos hacer cuando le servimos, no como en el Antiguo Testamento. Pero debo de decirles que el Señor lo enseñó y Él lo explica en Mateo capítulo 9, versículo 13. Y les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Creo que más claro no puede cantar un gallo. Es decir, quizás yo puedo ser torpe para explicárselos, pero la palabra del Señor es más transparente y más clara que hasta un niño lo puede entender. Dios le habla a sus discípulos y le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Eso tienes que hacer, tienes que practicar, tienes que ser misericordioso, tienes que ser bondadoso, amable, servicial. Tienes que llevar tú en el corazón la persona que Dios quiere que seas. Muchas veces queremos llevar la religión a como nosotros queremos. Queremos ir a la iglesia, pero que el pastor haga lo que yo digo. Que los líderes me escuchen y me obedezcan. Y no es así. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor y tenemos que estar sujetos. Porque sigue diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuánta gente se cree justa?
¿Cuánta gente se cree que son mayores que otros cristianos? Pero en realidad, lo que Dios ve no solamente son las buenas obras, Dios ve el corazón, Dios ve cómo estamos actuando, cómo estamos entregando, llevando o dando aquello que estamos aportando para la obra del Señor. Hay mucha gente que cree que cumplir con la décima en la iglesia ya tienen todo el derecho. Y déjenme decirle, yo como pastor, en la iglesia que el Señor me puso a ministrar, hay gente que en todo el año dan 1 o 2 diezmos, y no le voy a decir cuánto, pero muy poquito. Ya con esos creen que ellos tienen todo el derecho para levantar la mano y gritarle al pastor o a los líderes. Pero ni aquellos que cumplen fielmente durante los 365 días del año y que siempre están en los cultos, trabajando, ofrendando, colaborando, acompañando al pastor en las misiones, hacer oraciones por los enfermos, ni ellos se atreven a levantar la vista al pastor para contradecirle, mucho menos a gritarle o a llevar en contra lo que él hace. Dios lo que quiere aquí es la gente pecadora, la gente necesitada. Lo que Dios está buscando acá es el arrepentimiento del hombre, que el hombre realmente quiera servirle a Dios y ser de Dios. Tiene que reconocer que es un pecador, tiene que reconocer que sin Dios no vale nada. Mucha gente hoy tiene grandes riquezas, miles y millones de pesos en los bancos o en los negocios, en las empresas, pero son gente infeliz, son gente que andan esclavizados de su dinero, no pueden salir con libertad, andan con guardaespaldas, andan con pistola, andan con todo porque tienen miedo que los van a atracar, los van a asaltar, tienen miedo, no pueden dormir en paz. La comida que comen, saben que muchas veces lo comen porque obtuvieron un dinero mal obtenido, no sé cómo, pero mal obtenido. No fue un dinero que realmente lo haya ganado con el sudor de su frente, ¿no? Un ejemplo que estoy poniendo nada más. Entonces hay gente que cree que con su dinero puede comprar todo, la persona, con su dinero puede humillar a cualquier gente, o puede tratar como él quiere a cualquier persona, y no es así. Y por eso creen que con eso los pastores le van a permitir todo, y a través de eso hacen lo que hacen en la iglesia y creen que van a alcanzar la salvación, pero no es cierto, no es cierto. Aunque, lo he dicho, lo voy a repetir, aunque tú construyas un templo o un auditorio de oro y pongas asientos acoginados y clima y los mejores aparatos de sonido y todo lo más grande, eso no te va a salvar, eso no te va a llevar a tu alma a la presencia de Dios. Así que tú tienes que entender bien lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 9, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hay muchos que, por ejemplo, los de la prosperidad, perdón que yo les diga directamente a ellos, creen que ahí no te hablan del pecado, no te hablan del arrebatamiento de la iglesia, de la santidad, no te hablan de servirle al prójimo, ahí te hablan de que por fe te declaran y te sujetan y te hacen esto y te hacen lo otro, y entonces hacen ritualismos, ofrendas tipo todos santos, altares y tantas cosas, no sé cómo llamarles, pero son sacrificios que están haciendo como ritualistas, ¿no? Más bien son ritualismos que ellos están celebrando y haciendo, pero nunca te hablan del pecado, no te hablan de la condenación. Está prohibido hablar del infierno, está prohibido hablar del adulterio, de la fornicación, está prohibido hablar eso. Te hablan siempre de que eres principal, de que eres muy importante, una princesa, un príncipe, que eres un rey, que una reina, que eres hijo de Dios y que eres Jehová Junior y no sé tantas cosas, pero, ¿sabes? Nunca te van a hablar con la palabra como Dios nos ha hablado clara y abiertamente. Así que el libro de Hebreos no anda ahí con simbolismos, no anda ahí como con engaños, te habla con la palabra. Quiero concluir en esta hora
en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 11 y 12, dice la palabra: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, el sacrificio que Dios hizo acá, no se trata de que solamente le dio de comer a miles de personas. No se trata de que Dios llevaba limosnas. No se trata aquí de que Dios cumplía con todo lo precepto en la palabra del Señor. No se trata aquí de que Cristo haya hecho algo diferente. No. Es decir, el sacrificio que Cristo hace acá es un sacrificio que se marcaba en el Antiguo Testamento con los corderos, el cordero pascual, por ejemplo, o aquellas ofrendas que llevaban del todo quemado al altar para que el sacerdote con la sangre de ese cordero los rociara a todo el pueblo presente y poderles perdonar sus pecados. Y entonces esos sacrificios, en parte la Biblia se refiere directamente a eso. Pero cuando yo fui servidor del altar, cuando celebrábamos las misas con el sacerdote, yo le preguntaba: ¿y qué significa la misa? Entonces me dice: significa sacrificio. Y le pregunto: ¿por qué significa sacrificio? Porque cuando estamos nosotros levantando la hostia, la santa hostia, que es el sacramento, estamos partiendo, estamos matando el cuerpo de Cristo. Y cuando levantamos la copa, el vino, es la sangre del cuerpo de Cristo que está siendo derramada para remisión de los pecados de todos los presentes. Por eso cada misa es un sacrificio que se hace. Si usted no lo cree, investigue, vaya y pregunte al sacerdote. O si quiere irse hasta Roma, pues también puede irse. Pero ¿sabe? Lo mismo los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos tenían que hacer sacrificios cada año. Y cada año tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo para poder interceder por el pueblo. Si el sacerdote al entrar, él primero ofrecía su sacrificio personal para estar bien con el Señor, y luego entraba a ofrecer sacrificio para el pueblo. Pero si el sacerdote moría, es decir, no entraba bien, entonces el pueblo se quedaba sin perdón automáticamente. Si el sacerdote vivía, entonces después de ofrecer sacrificios, él venía con la sangre del cordero y rociaba al pueblo. Entonces estaba haciendo una remisión de pecados momentánea, porque eran sacrificios, ritualismos que se hacían, que no vamos a hablar mucho de eso, el tiempo se me ha terminado, pero debo de decirles que el sacrificio de Cristo simboliza el sacrificio pascual. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, y Dios manda sacrificar un cordero de un año sin manchas y sin defectos. Y entonces, ese sacrificio significa o simboliza el sacrificio de Cristo como el cordero pascual, el cual derramó su sangre por ti y por mí. Entonces, quiero decirte, hermano, hermana, joven, señorita y amigo, amiga que me escuchas, cualquier sacrificio, cualquier bondad o cualquier ofrenda o cualquier benevolencia que hagas, o ayuda, limosna, lo que tú quieras, como le llames en la iglesia, eso no te va a salvar. Aunque tú le ayudes a toda la gente pobre del mundo y aunque le des de comer a todos los hambrientos del mundo, eso tampoco te va a salvar. Y aunque repartas todos tus bienes a los pobres y a los necesitados, tampoco te va a salvar. Es como el fruto del Espíritu de tu nueva persona en Cristo Jesús, pero eso no te salva, porque el texto que leímos, ¿no?, de Efesios capítulo 8, claramente dice, ¿no?, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el capítulo 10 que leímos el libro de Hebreos, versículos 11 y 12, dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una vez lo hizo por todos los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo,
Él dio su vida por ti y por mí. Si en esta hora tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y le quieres pedir perdón, no importa si tienes o no tienes, no importa si tú puedes ofrecer un sacrificio grande o no. En el Antiguo Testamento, los que no tenían, la gente pobre, traían una paloma o una tórtola. Lo iban a cazar porque era lo único que podían ofrecer. Pero los ricachones traían un becerro, un carnero, un toro para sacrificarlo. Pues había de dónde. Pero no importa si no tienes gran cosa. Dios lo único que quiere de ti es tu corazón. Es lo único que Dios quiere, tu alma. Que le entregues tu alma a Cristo Jesús y entonces Él va a entrar en tu corazón, en tu vida. Y ese sacrificio que Dios hizo por ti es para quitarnos todos los pecados y perdonarnos todas nuestras ofensas. Así que no por obras, no te equivoques. Tienes que venir con un corazón contrito y humillado. Dijo David, yo pudieras ofrecer montonal de ofrendas del todo quemado, pero yo lo daría, dice el Señor. Pero tú quieres un corazón contrito y humillado. Humíllate delante del Señor, reconócele, no importa en qué nivel social te encuentres. Si estás hasta arriba, Dios te va a bajar, y si estás abajo, Dios te va a subir. Así que te invito a orar y inclina tu rostro, demos gracias a Dios. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que me diste de traer esta palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Sobre todo va dirigido este mensaje para ellos, la Iglesia Cristo, el divino redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Y si alguien más, una persona más escucha esta palabra y lo recibe, lo acepta, te pido, Señor, que entres en su corazón y mores con él y salves su alma. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todo esto para la gloria tuya, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.